La clase date gestiona fechas, horas, instantes de tiempo y además de acceso al reloj del sistema. Sus objetos se crean con el constructor, con newDate, que crea un objeto ya inicializado con la fecha y la hora del instante de creación. Además tiene el método estático now, que nos devuelve el valor en milisegundos desde una fecha de referencia muy utilizada en Internet, el 1 del 1 del 71 a las 000. También tenemos métodos de instancia, en los que empiezan por get para obtener los campos de ese objeto, año, fecha, etcétera, etcétera, o para programarlo, para configurarlo, los que empiezan por set, para hacer conversiones de formato, como estas de aquí, tal y como ilustra este ejemplo de aquí. Aquí tenemos la información de Mozilla sobre esta clase con todos los detalles. Una clase es un modelo de datos muy utilizado en programación que agrupa un conjunto de variables denominadas atributos con unos métodos que permiten procesar los valores contenidos en los atributos de forma normalizada. JavaScript implementa este modelo con tipado de patos, que es una forma simulada de hacerlo, donde una instancia de una clase es un objeto convencional de JavaScript y el constructor que permite construir objetos de la clase es una función de JavaScript. El constructor es una función que por convención suele tener el nombre en mayúscula, el nombre de la función es el nombre de la clase y que cuando se invoca con el operador new crea objetos. Los crea a través de creación dinámica de propiedades sobre el objeto en construcción, que se referencia como this, por lo que estos objetos de la clase user van a tener dos atributos, name y age, para el nombre y la edad del usuario, que se van a inicializar con los dos parámetros que se pasen al constructor. Estos objetos, como son objetos convencionales de JavaScript, pueden tener además propiedades y métodos propios, que solo van a existir en esa instancia. Si queremos definir métodos que estén en todas las instancias de las clases, tenemos que definirlo a través del prototipo. El prototipo se puede referenciar a través de la propiedad con prototype del constructor y es un objeto convencional de JavaScript que tiene métodos y propiedades y todas las que tenga van a ser heredadas por todos los objetos de esa clase. Por eso si nosotros queremos definir un método que esté accesible y se pueda invocar por todos los objetos de la clase, tenemos que hacerlo así. El método show se crea también por creación dinámica de propiedades sobre el prototipo de usuario y por lo tanto lo van a heredar todas las instancias y va a poder ser invocado sobre cualquier instancia de la clase. Y lo que va a hacer es mostrar simplemente cuál es el nombre y la edad en este formato, creando este string de aquí, tal y como se muestra aquí. Aquí creamos el objeto user con el constructor y con estos dos parámetros y luego cuando hacemos show nos va a mostrar los datos de ese objeto que acabamos de crear. Todos los objetos JavaScript y también el prototipo tienen una propiedad constructor que referencia a su constructor. Esto se representa aquí de forma que entre el constructor y el prototipo y cualquier objeto tengamos esta relación a través de estas propiedades. Las clases pueden tener además métodos y propiedades estáticos o de clase que se definen sobre el constructor, que es una función y que por lo tanto, como es una clase derivada de object, puede tener propiedades y métodos. Por eso podemos definir aquí un método de clase, que sería, lo creamos por creación dinámica de una propiedad user, a la que le asignamos una función, por lo tanto va a tener este método que cuando lo invoquemos sobre la clase nos va a devolver pues, la documentación de esa clase en este caso. JavaScript 6 añade una sintaxis convencional para definir clases similar a la que tienen los lenguajes orientados a objetos. Aquí tenemos este ejemplo, pero definido con la nueva sintaxis. Esta sintaxis define una clase exactamente igual, que además está implementada por el método tradicional, pero que desde el punto de vista del programa es mucho más legible así. Se va a utilizar exactamente igual, va a tener un constructor que va a ser una función y un prototipo que va a ser un objeto. Si nosotros creamos por este método nuevas propiedades y métodos en esta clase, van a crearse también y son dos formas totalmente equivalentes de crearlas, aunque actualmente lo que se recomienda es utilizar esta sintaxis de aquí. La clase regex define patrones que reconocen combinaciones particulares de caracteres en un string. Se denomina match al substring dentro del string que estamos analizando que casa con el patrón. También se dice que ese substring es reconocido por el patrón. Aquí tenemos más detalles, aquí solo vamos a ver lo más importante. Un patrón se define con el literal de expresiones regulares
que es una expresión regular delimitada por estas dos barras inclinadas. El patrón se define por yuxtaposición de caracteres, donde la mayoría de los caracteres se reconocen literalmente, como en el patrón que reconoce solo el string AN, o el patrón que reconoce solamente el string hola, o cualquier otro patrón que no incluya uno de estos caracteres que tienen significados especiales. Si queremos reconocer literalmente uno de estos caracteres con significados especiales, necesitamos escaparlo con la barra inclinada. Los patrones se utilizan sobre todo con métodos de la clase string, porque se aplican a strings que queremos analizar o procesar. Match, por ejemplo, devuelve un array con el primer match como primer parámetro. O si no hay ningún match, devuelve un null. Por lo que se puede utilizar para detectar si un string contiene ese patrón, porque nos devuelve un truci, y además para extraer el primer match utilizando pues aquí el operador corchetes sobre el primer elemento. Es decir, si al string a.b.c le aplicamos el subpatrón con match punto y coma, nos va a decir que ese subpatrón sí existe porque detecta literalmente el punto y coma y nos devuelve el primer match. Si aplicamos el mismo patrón a split, lo que va a hacer es partirnos ese string en substrings utilizando la expresión regular como delimitador de substrings. Si lo aplicamos a este mismo string, va a utilizar el punto y coma como delimitador y nos va, cosa que hacemos aquí, nos va a devolver el array con los tres caracteres A, B y C, que son los que están delimitados por el punto y coma. También podemos utilizar el método replace, que lo que hace es hacer una sustitución dentro del string del primer match por la sustitución que nosotros pasamos aquí y devolver el string completo con la sustitución realizada, si es que hay algún match. Por ejemplo, si al string AH hacemos un replace del carácter A por la O, nos va a devolver este string de aquí. El significado de estos caracteres especiales se da en esta tabla. El primer carácter es el punto, el comodín, que casa con cualquier carácter. Por eso, punto E punto es cualquier string de 3 caracteres que tenga una E en medio y hace este match. Aquí hace un match con un string de 2 caracteres que empiece por D y luego cualquier carácter. Y hace este replace de aquí. Aquí tenemos otra vez un string de 3 caracteres, punto D punto, con una D en medio que hace esta sustitución. Y aquí utilizamos como split, para split, un patrón que empiece por punto y coma y tenga punto. Por eso el primer split es punto y coma B y el segundo split es punto y coma C y nos hace este split en este array de aquí. Luego tenemos las aserciones de contexto que fuerzan a que el match se haga al principio del string si llevan delante este carácter, al final del string si llevan detrás el dólar, o a principio de palabra si llevan este. Y por eso pues tenemos aquí estos reconocimientos de estos matches que se ven aquí. Las repeticiones de carácter son el asterisco, que indica 0 o más repeticiones de carácter, el más, 1 o más repeticiones de carácter, y la interrogación, que es 0 o una repetición. Por eso el patrón EN asterisco detecta un string, o reconoce un string que empiece por E y tenga tantas repeticiones como haya de la N, incluso ninguna. Y hace esta sustitución de aquí. Si ponemos 0 o una repetición, solo reconocerá el string más largo asociado a esto y hará esta sustitución. Y si hacemos un match con EN y un más, que implica al menos una ocurrencia de la N, en este string de aquí, donde detrás de la E no hay ninguna N, nos devolverá un null porque no hay ningún match. Aquí tenemos los corchetes para definir clases de caracteres. Todos los caracteres que se delimiten con el corchete estarán incluidos en la clase y se reconocerá cualquiera de los caracteres incluidos en esa clase. Si ponemos este carácter delante, los caracteres que vengan serán caracteres que no deberán estar incluidos en esa clase. Es como la clase de caracteres negada. Por eso, si ponemos D con la clase A o, reconoceremos DA o DO y por lo tanto reconocerá solo la segunda D que va seguida de la O. Si ponemos aquí estos 3 caracteres en la clase, reconocerá tanto DE como DO y ya sí reconocerá la primera D con DE. Aquí tenemos un rango de caracteres ASCII que se definen con 2 caracteres y un guión en medio, lo que define es todos los caracteres que estén dentro de ASCII con códigos entre el 0 y el 9, que son todos los dígitos decimales. Por eso, si hacemos el rango de dígitos decimales con un más detrás, será cualquier ocurrencia de 1 o más veces de un dígito decimal, es decir, cualquier número, y por eso nos extraerá este número 23 que tenemos en ese string.
barra inclinada D equivale exactamente a esta clase de caracteres, a los dígitos decimales, y por eso, si ponemos un más con barra inclinada D, extraemos el mismo match que en el caso anterior. Y por último tenemos la alternativa con la barra vertical o el subpatrón que se delimita con los paréntesis. Si ponemos la alternativa de más o menos, lo que detectaremos es cualquiera de estos dos operadores. Por eso, en la expresión 1 menos 2 nos extraerá el operador de en medio, el menos. Aquí, si hacemos un split con el mismo patrón, lo que hará es separarnos el string utilizando el operador como separador y nos extrae los dos números de la expresión. Andando, aquí, digamos, tiene una repetición de dos veces este patrón. Por eso lo hemos delimitado como subpatrón, le aplicamos el asterisco, perdón, y lo que tenemos es la repetición de AND, que como aquí es dos veces, nos hace esta sustitución. Y por último, tenemos aquí un subpatrón más complejo, que es la V, seguido de AN o de EN, por aquí tenemos una alternativa, y por lo tanto nos sustituirá todo el string ben en una X.